Muy buenos días, bienvenidos a otro especial más de La Voz de los Corazones. Esa cita que para todos se convirtió en un llamado que nuestro corazón nos hace todos los sábados a las 10 de la mañana. Por supuesto, como siempre, los invitamos a ponerse incómodos, a preparar su cafecito, a preparar el mate por allá a nuestros hermanos de Argentina o su desayunito bien cómodos frente a la pantalla porque acaba de comenzar La Voz de los Corazones. Y hoy, como siempre, sí que promete un programa maravilloso, con un invitado especial, con una fuerza, mejor dicho, que llega hasta el alma y con los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo final. Mejor dicho, este programa del día de hoy está como para alquilar balcón, como se dice. Una entrevista que le realizaron hace unos pocos días a nuestro hermano Gabriel Mauricio Cardona, quien hemos tenido acá también haciendo parte de este maravilloso espacio. Un periodista llamado Diego, con unas preguntas bien contundentes acerca de los acontecimientos finales. Lo que acaba de suceder en Venezuela, que a propósito les enviamos a nuestros hermanos un abrazo desde nuestro corazón, sintiendo ese proceso, invitándolos a conectarse a su corazón, invitándolos a agradecer, así sean las dificultades, por cada momento que nosotros vivimos, porque sin duda nada pasa por casualidad, y esto que están atravesando seguramente se va a convertir en la forja para que muchos hermanos que estuvieron y que están ahí presentes en ese lugar se levanten y reconozcan a Cristo que vive en sus corazones. Así que, sin más preámbulos, los dejamos con esta maravillosa entrevista que le hicieron a Gabriel Mauricio Cardona y que se llama acá en La Voz de los Corazones, El Tiempo Final. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Y tenemos el gusto de presentar ya, porque conecta en vivo y en directo, Gabriel Cardona, más conocido como el Niño Nuevo, aquí con todos nosotros para hablar, entre otras muchas cosas, de profecías, lo que viene y lo que se ha estado, de lo que ha estado hablando Gabriel Cardona desde hace muchísimos años, el Niño Nuevo, también conocido como el Niño Nuevo. ¿Cómo estás, Gabriel? Encantado de tenerte aquí en vivo y en directo. Bienvenido. Diego, un gran gusto, un abrazo también de corazón, gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí en Somos la Nueva Era. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, digamos que siempre en alerta con todo lo que está sucediendo en el mundo, como bien te venía escuchando y ya estás enterando muy bien a toda la comunidad que te sigue y sigue tu canal de Nueva Era. Son cosas que están ocurriendo y que debemos prestarle atención como humanidad, como pueblo de la tierra. Y bueno, aquí estamos trabajando para difundir, advertir, alertar, con base en profecías, con base en documentos históricos y con base en la inteligencia propia que por supuesto que todos los que la hayan podido forjar pues la tienen que utilizar, sobre todo en este tiempo. Pues sí, sobre todo, como tú dices, en estos tiempos, tiempos muy revueltos, tiempos apocalípticos, si se puede decir. Y yo te he escuchado muchos vídeos, además tú hablabas de estos tiempos desde hace muchos años. Y parece que se está cumpliendo todo, Gabriel. No sé si para bien o para mal, la verdad. Bueno, poder situar entre si es para bien o si es para mal el cumplimiento de una profecía, eh,
considero por los años que llevo de investigación y también de el seguimiento del cumplimiento mismo, que no es prudente, no es asertivo. Lo que tenemos que revisar es qué es lo que está en la tierra que no debería estar y cuáles son los acontecimientos a que eso que no debe estar desaparezca. Sucede que todas las profecías advierten que esta serie de acontecimientos en un tiempo muy pequeño, como una cápsula de tiempo en la que se comprimen todos los sucesos, conducirían a que eso que está mal, por ahora dejémoslo entre comillas en eso, posiblemente podamos profundizar más tarde, que está mal aquí en la tierra, que no debería estar, causante del dolor, sufrimiento humano de prácticamente el planeta y la humanidad desde su historia, va a desaparecer y que estos sucesos conducirán indefectiblemente a la desaparición de que eso que está mal se vaya definitivamente y quede una simiente humana, digámoslo así, un remanente o una cantidad considerable de personas que hayan podido entender, aunque hayan sufrido esa etapa compleja de sucesos, sobrevivieron y comprendieron que como se vivía antes, de acuerdo a la doctrina, dogma, corriente de pensamiento, etcétera, que se estableció como verdad absoluta, pues eso estaba mal y que no podemos repetir jamás el error como humanidad de vivir nuevamente bajo el paradigma actual de política, religión, economía y militarismo. En conclusión, Diego, lo que está sucediendo no es ni para bien ni para mal. Tiene que suceder, pero si pudiese yo soy el que va a agregar estas palabras por fuera de las profecías, como calificando, esto es necesario, esto tiene que pasar, porque si nos conduce a enfrentar lo que definitivamente en la tierra debe desaparecer y nos da la oportunidad, aunque sea dolorosamente, de aprender cómo no se debe vivir para poder vivir como es realmente, esto es pletórico. Esto tiene que suceder. Y lo que han llamado fin del mundo de una manera catastrofista no es realmente tan malo, sino que es el fin de las estructuras que han avergonzado a esta humanidad, que no tienen cómo prevalecer porque no están sostenidas en las leyes que fundaron el universo y la vida, y por eso desaparecen en la tierra. Lo que hacen las profecías es decir que el tiempo en el que eso iba a suceder es justamente el que estamos atravesando por todas las señales que hoy en día pues la gente absorta puede ver con sus propios ojos. Tremendo, muy bien explicado. ¿Qué crees que es cuando pasen todos estos tiempos apocalípticos de cambios, de grandes cambios? Porque claro, si no nos regimos por la economía, por la política, por la religión, la gente se va a preguntar ¿por qué nos regiremos, no? ¿Tienes alguna idea, tienes alguna información de lo que viene después de este sacudón y cambio de frecuencia, cambio de conciencia? Bueno, como bien se llama tu canal, una nueva era. ¿Qué significa eso exactamente? Que la vieja no sirve, que esta en la que nosotros nos encontramos desaparece de manera absoluta y se desploma completamente. Entonces, si vamos a hablar de nueva conciencia, de nuevo sentido del ser y del yo, del nuevo sentido de la vida que siempre fue, pero parece que la humanidad no ha abierto los ojos para comprenderla, protegerla, preservarla y extenderla. Entonces, se debe a una venda que está puesta en los ojos de la humanidad. Esa venda son 4 poderes que rigen este mundo. Y sí, el hecho de que desaparezcan no significa que la humanidad quede huérfana. De hecho, es al revés. La humanidad nunca ha estado huérfana. Tiene un padre que no es simbólico, es un espíritu que desafortunadamente estos 4 poderes han acostumbrado a la humanidad a creer en solo lo que se puede ver, tocar, escuchar, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia es materialista, desestima el espíritu, y a la gente que tiene una búsqueda espiritual no le queda otro camino que explorar las religiones con ese consabido vacío que muchos experimentan, muchos de los que nos están escuchando y de los que en estos años de trabajo, pues yo he visto en todo el mundo que no han podido encontrar una verdad que los llene de manera absoluta como debería ser.
en estas religiones? Bueno, sucede que para no hacer muy extensa la respuesta, estos cuatro poderes están fundados en bases que no proceden del espíritu original que creó el universo. Digámoslo en esos términos. Todavía no lo llamemos Dios o con un nombre particular. Es un espíritu invisible, poderoso y anterior a ti y a mí y a toda la humanidad y a todos los mundos y a todos los soles. Y de esa fuente, Hermes Trismegisto la llamó la mónada. Digamos, usemos esa palabra, de esa mónada que traduce fuente espiritual del todo, emanó la vida, y esa vida nosotros hacemos parte de ella como humanidad. Ahora bien, los poderes que existen en este planeta, que ya los mencioné, no proceden de la mónada, proceden de una desviación de una humanidad que produce un espíritu que es inferior al original, y ese espíritu, que sí tiene nombre, aunque tiene muchos nombres, decir uno implicaría mencionar un listado grande. Voy a decir solamente algunos: Diablo, Satanás, Serpiente Antigua, Yaldabaoth, Lucifer, el Demiurgo y muchos otros con los que es conocido en muchas culturas de la tierra. Es un espíritu, no es un ente visible, palpable de forma precisa. Estructura, invade la tierra y fomenta la creación de un orden en el que él pueda imperar como Dios. De ahí la existencia de las religiones como un plan para que él pueda gobernar. Por eso son instituciones. Pero no presentan a este espíritu poderoso y primero padre, como muchas culturas antiguas lo llamaron, sino que presentan a otros seres con nombres propios, que eligen pueblos, que conceden bendiciones a una sola casta de hombres, que castigan a los que no saben nada de ellos, que castiga a los que violan las leyes que este Dios imponga, y prácticamente este Dios es el que funda el mundo. Mundo no es planeta, mundo en las profecías es sistema. Sistemas son ciudades donde los cuatro poderes operan. Bueno, entonces, digámoslo así, cuando esto caiga, la humanidad lo que va a experimentar es un reencuentro consigo mismo. Sé que los conocimientos que quienes te escuchan y escuchan tu canal, tus transmisiones, tu trabajo, tienen una búsqueda espiritual para despertar. Bueno, sucede que estas profecías dicen que ese despertar es inminente, es indetenible, y que cuando caigan todas estas estructuras va a ser para absolutamente todos los sobrevivientes una realidad. En este momento es una búsqueda un poco difícil para algunos, otros consideran para sí mismos que ya lo lograron, pero en ese momento, cuando todo caiga, cuando ya no tengas dinero en el banco y creas que morirás si no lo tienes, y te des cuenta que no, porque otros te ayudan, otros te aman, otros te cobijan, otros comparten el techo contigo, otros comparten la comida contigo, y te das cuenta que el amor no es lo que pensabas. Cuando caigan los papas, curas, sacerdotes, chamanes, avatares, gurúes, pastores y todo lo demás que dirija religiones, y creas que te quedaste sin guía espiritual, pero de repente la comunidad que quedó contigo te dé aliento, te dé esperanza, te muestre que Dios no estaba en los púlpitos, sino que está dentro de ti, y que es el creador de esta tierra de la que brota la comida que tú puedes emplear para subsistir. Entonces entenderás que Dios es una naturaleza espiritual tangible dentro de ti, y por eso dejarás de necesitar religiones. Creerás que al haber desaparecido el militarismo, necesitarás entonces quien te defienda de otros pueblos que de pronto vengan a atacarte, y tendrás que alzarte en armas, y te enseñarán los que sobrevivan que sucede que no, porque todos los que sobrevivieron entendieron el castigo que nunca se debió pagar, que el gran instigador ya murió, ya desapareció, y que ahora los que quedamos no necesitamos defendernos los unos de los otros, porque se habrá erradicado el egoísmo. Habrán todos comprendido la verdad, y la unión de los pueblos fuera de razas, credos, condiciones sociales, será por fin entendida. Y queda la política. Creerán las personas que necesitarán a alguien quien los dirija. Muchos posiblemente puedan pretender volver a fundar una democracia y lanzarse como presidentes, y que los demás voten, y todos les dirán: no, 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 no lo hagas, porque eso fue lo que avergonzó a la humanidad. El poder del pueblo nunca existió en la palabra democracia. Eso es verdad, ¿eh? Eso no existe. Es simplemente una pantalla. Y sucede que ahora no necesitamos que nadie nos gobierne, porque tenemos la conciencia suficiente y clara para dirigir nuestro propio camino
en comunidad. Entonces no vamos a necesitar ninguno de los 4 poderes y, digámoslo así, dentro del marco profético, el que esto desaparezca es una maravilla. Tremendo, y lo dices con mucha claridad, Gabriel. Yo te sigo, bueno, te he visto desde hace muchos años. Yo te conocía como niño nuevo. Claro, yo no sé la edad que tienes ahora, pero tú comenzaste muy jovencito a transmitir mensajes. Y yo tengo entendido que tú tuviste también contacto con seres de otros mundos. ¿Son diferentes seres los que te han transmitido con tanta seguridad este mensaje, que tú lo transmites con mucha confianza, como si ya lo vieses, o quizá como si ya hubiese estado en ese tiempo? Bueno, Diego, gracias por esa pregunta porque me permite aclarar que Niño Nuevo es una profecía de Benjamín Solari Parravicini. Niño Nuevo es el símbolo del nacimiento de una nueva humanidad. Niño Nuevo es el símbolo que refiere la existencia de muchas personas, hombres y mujeres. No es edad realmente. No son niños índigo, ni niños cristal, ni nada de esto. Es lo que dijo Jesús. Todos recordarán que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo no entendía. Él era un gran erudito sacerdote en el Sanedrín. Y él le dijo a Jesús: ¿cómo es posible que tú me digas que yo me meta en el vientre de mi madre por segunda vez? Eso es imposible. Jesús entonces le dice que no, que él está viendo solo carne. Entonces, carne, edad, años, hombre, mujer. No. Jesús le dice: es espíritu. Debes nacer espiritualmente de nuevo, porque el que eres en este momento no es el que eres realmente. Es tu personalidad, tu yo, tu trabajo, tus vestiduras de sacerdote, y tú crees que eres eso. Jesús le dice: no. La realidad tuya está en la esencia que el Padre Eterno puso en tu alma y tú la ignoras. Cuando nazcas de nuevo sabrás quién eres tú y quién soy yo. Entonces, en ese diálogo se puede entender la profecía de Niño Nuevo. Es una profecía, como ya lo dije, del argentino Benjamín Solari Parravicini. Son más de 15 profecías que advierten de la aparición de muchos niños nuevos, muchas personas que se reencuentran con Dios por dentro, no por fuera. Y yo he tomado esa señal para hablarle al mundo. Por eso soy conocido como Niño Nuevo, pero pues evidentemente no se trata de un infante. Se trata de alguien que sabe de la verdad de Dios, la realidad del ovni, expone sin temor a ser juzgado. Son palabras de la profecía, no son mías. La existencia de millones de mundos habitados, la creación del universo y la verdad del mensajero interplanetario. Entonces ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. Mensajeros interplanetarios son claramente extraterrestres. Son extraterrestres semejantes a los nórdicos de los cuales hablaban en la entrevista anterior. Bueno, estos mensajeros son mensajeros de Dios. Y esto sorprenderá que yo lo diga porque estoy haciendo un nexo entre extraterrestres y Dios. Y sucede que ese es un nexo perfectamente natural, porque el Dios que la humanidad tiene en su mente es demasiado pequeñito, como su propia mente. Entonces creen que Dios solamente hizo a esta humanidad del barro de esta tierra y que puede habitar siempre y cuando tenga unos templos a los cuales ir a ofrecerle algún tipo de sacrificio, ofrenda propiamente, y en síntesis rezarle y alabarlo. Sucede que estos mensajeros interplanetarios, cuando vienen a la Tierra, estoy hablando de una historia de más de 12,000 años en distintas culturas, que siempre narran lo mismo. Estos hombres dicen que la forma en la que se conoce a Dios aquí es completamente atrasada y para nada es verdadera. Que posiblemente el mayor descubrimiento que logrará hacer la humanidad terrestre en su historia será el de conocer a Dios, sin las imposiciones que aquí se le han dado. Ellos dicen que en sus mundos, ellos no necesitan creer en Dios como nosotros lo hacemos, porque ellos lo conocen. Y esa es una tremenda y abismal diferencia con lo que es creer en Él. Entonces, ellos hablaron de Dios. Dicen que Dios es el espíritu del universo. Dicen que no tiene nombre, pero que cuando se refieren a Él, lo llaman el innominado. O sea, eso significa el que no tiene nombre. Y que en su forma de vivir, Dios es interno, lo sienten,
piensan de acuerdo a su voluntad, que es justo lo que decía Jesús, de hecho, yo hago la voluntad de mi Padre. Y por eso no existe en ningún mundo avanzado ni la guerra, y hablemos de lo que se va a acabar aquí, ni el dinero, ni política, ni religiones, por supuesto que no, ni militarismo. Estas culturas altamente avanzadas viven en el amor universal, que es espiritual, donde a nadie le falta nada porque la tierra provee todo a todos de forma gratuita y así todos son libres. Bueno, entonces para responder a tu pregunta, yo no soy contactado. La información que yo tengo y divulgo al mundo obedece a un estudio dedicado de 22 años de mi vida, desde los 19 años hasta el presente. Yo me he encargado de meterme profundamente en el estudio científico de las profecías y descubrir una espiritualidad que no está ligada a la creencia y al ritual, sino a la vida, porque la vida es espiritual. Nosotros somos seres espirituales antes que corporales. La prueba está en que cuando alguien fallece, pues el cuerpo queda visiblemente y se disuelve. Pero lo que animaba el cuerpo deja de estar allí, el espíritu. Entonces el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, somos seres espirituales antes que nada. Nos han entrenado en el materialismo por una estratagema del nuevo orden mundial que este Dios impostor fundó en la tierra, pero nosotros no somos eso. Entonces, de estudiar toda esta información, he podido comprender, tengo que confesar que no en su totalidad, porque es muy grande, muy extensa la sabiduría de las estrellas, pero he podido comprender elementos básicos para poder ayudar a las personas a entender lo que está pasando en la tierra y que la finalidad de las profecías es justamente permitirnos o ayudarnos a comprender cómo proceder ante estos sucesos con la finalidad de supervivir, no de morirnos. Las profecías no son catastrofistas, las profecías son advertencias amorosas e inteligentes para una humanidad que se interese en sobrevivir y en dar la voz de alerta a sus hermanos, a los que más pueda, para que muchos más puedan sobrevivir. Y ese es el trabajo que yo hago. Tremendo. Has hablado de seres nórdicos. Yo no sé si has intentado, porque el anterior invitado, el doctor Ricardo Anthony Ortiz, es analista de inteligencia y él ayuda a divulgar un protocolo de contacto para establecer contacto, pues a través como otras personas, a través de la meditación, etcétera. Yo no sé si tú lo has intentado. ¿Te gustaría entrar en contacto con estos seres algún día? O... Indudablemente que sí, pero tengo que decir algunas cosas sobre eso para poder explicar por qué mi respuesta es un sí rotundo. Porque contactarse con un hombre de estos es tener cerca a las inteligencias más grandes de las estrellas. Pero entonces tenemos que hablar de qué significa contactarse con un hombre de estos. Primero, son hombres, son mujeres como nosotros, indudablemente, porque el arquetipo humano es universal, somos un modelo creacional. Y hay que decir algo, los hombres de las estrellas, específicamente de lugares como las Pléyades, de la que se habla mucho en la Tierra, pero las Pléyades es apenas una organización estelar muy poderosa, indudablemente, que pertenece a una más grande que abarca todos los soles de Tauro, que son más de los que se menciona en la constelación como tal. Las Pléyades siguen el curso de Tauro y Tauro es un cúmulo de soles y cada sol es un sistema solar, o sea, tiene planetas girando a su alrededor. Cualquier estrella que una persona vea en la noche es un sistema solar realmente, o sea, allá vive gente. Como en este sol, pues cualquiera que lo vea desde otro mundo dirá, allá vive gente porque hay 9 planetas, en fin. Sucede que estos hombres, mujeres, han venido a la Tierra desde tiempo inmemorial. El fenómeno de la contactación no es nuevo. De hecho, no debería llamársele fenómeno porque es algo natural. La humanidad terrestre, dicho por ellos, fue sembrada en la Tierra gracias al trabajo mancomunado de 4 seres vivientes. Así están en el Apocalipsis. Nosotros los conocemos como constelaciones. Fíjate. Pero no son para lo que nos han dicho que son. Estos seres vivientes que son Leo, Tauro, Acuario y Escorpio fundaron un nuevo germen genético para producir una nueva raza humana poderosa y ponerla en un planeta especial.
Sucede que muchos muchos planetas en el universo, no tienen vida hasta que estos adoptan las condiciones aptas para poder sembrar vida humana en ellos. Esta vida humana es trasladada desde mundos avanzados a estos mundos iniciales para poder sembrarlas. Y lo que se siembra no es una humanidad como la terrestre, como se comporta la terrestre, bajo ninguna condición. Lo que la humanidad terrestre ha sufrido es un olvido y una desviación de su propósito, y por eso se comporta así, pero eso va a ser sanado y volveremos al camino original del corazón que tenemos todos. Cierro el paréntesis. Esta humanidad fue sembrada por huestes estelares o razas matrices. Repito, Leo, Tauro, Acuario, Escorpio. Y de esos 4 lugares del universo cercano han venido durante miles de años, se pueden contar 12.500 años desde las crónicas de Akakor hasta el presente, de contactos con estos hombres de las estrellas. Los Hopi los llamaban los dioses del cielo, los Uga Mongulala del Brasil los llamaban de la misma manera. Ellos nos llaman a nosotros hermanos. De ahí que nosotros les digamos hermanos mayores. ¿Por qué digo todo esto? Es necesario este antecedente para explicar que la contactación que estos hombres han propiciado con personas de la tierra ha sido de tú a tú, en persona. Y que las primeras bases del conocimiento y la sabiduría para poder organizar a esta humanidad fueron dadas por ellos. ¿Cómo pasó el hombre que vivía en las cavernas a vivir en comunidades, a hacer tribus y a generar familias y a tener conciencia de familia para sobrevivir entre todos? Sucede que aparentemente, y según Darwin, pues eso es cuento que se le atribuye a la evolución de la mente en este caso. No, obedece a una enseñanza. Sucede que desde tiempo de las cavernas las naves vienen a la Tierra, solo que ahí no había cómo documentarlas. Sin embargo, las pinturas rupestres de distintos lugares de la Tierra sí hacen alusión a ciertos referentes extraños en esas pinturas que podríamos hoy en día entender que son las naves que los visitaban. Y hombres de otra estatura, me refiero a estatura espiritual, que los visitaban, ellos los dibujaron allí. Están las ruinas de Göbekli Tepe, que tienen más de 20.000 años de existencia, grandes bloques monolíticos bajo la tierra, que la tecnología de hoy no las puede hacer, como tampoco pueden reproducir las pirámides de Egipto, como tampoco pueden reproducir la ciudad de Sacsayhuamán ni de Ollantaytambo en el Perú, en Cusco. ¿Qué significa esto? La presencia de los hombres de las estrellas ha estado tocando todas las latitudes de la Tierra desde miles de años atrás. Lo que pasa es que ahora la humanidad se está dando cuenta y bueno, Estados Unidos libera algunos avistamientos de ovnis que los desclasifica y la humanidad dice, wow, sí existen y muchos todavía dudan. No. Eso es más un show mediático. Cada vez que un hombre de las estrellas viene es con un propósito. Cada vez que contacta a otro ser humano tiene una finalidad importantísima, no solo para ese ser humano. A ver, pensemos en que la logística para atravesar el universo, 400 años luz desde las Pléyades hasta aquí, para venir a contactarme, me voy a poner yo como ejemplo, que puede ser cualquier persona, a mí, para decirme, hola Gabriel, venimos de las estrellas, eres un elegido, que quiero darte un mensaje para que te vaya bien en la vida y sepas que existimos. Es el ejemplo. Sucede que eso es completamente inverosímil. Estos hombres de las estrellas no hacen eso, jamás lo harían, porque eso carece de sentido, carece de propósito. Si alguien experimenta un contacto real con estos seres, entonces siempre habrá de por medio información y harán que esa persona se convierta ya no en un contactado simplemente para que se vuelva famoso, por ejemplo, en los medios o en las redes, sino que le dan una gran responsabilidad. Y exactamente así han sido los contactos de estos hombres que comparan con nórdicos terrestres, porque el aspecto es parecido, indudablemente. Así ha sido el contacto. Siempre que han venido, han entregado profecías. Todos los profetas del ayer, del Antiguo Testamento y del Nuevo, han sido tocados por estas inteligencias estelares. No hay profeta que diga, y eso lo puede estudiar cualquier persona, que diga que esta profecía es de su autoría personal. Jamás. Todos los profetas dicen, fui tocado por esta inteligencia, fui tocado por este espíritu. En el caso de Daniel, en el Antiguo Testamento, él dice abiertamente, vi al varón Gabriel volando con presteza.
O sea, Gabriel vuela, la gente cree que tiene alas. No, él anda en naves, las naves vuelan, las de ellos. Se acerca, Gabriel le dice, he venido a ti porque tú eres muy amado. He venido a revelarte la visión. Me ha enviado Miguel, otro hombre muy poderoso de las estrellas, y le muestra la visión del final. El primer apocalipsis no se lo dictan a Juan, se lo dictan a Daniel. Luego a Juan se lo refrendan con información adicional en la isla de Patmos, y lo hace el mismo Gabriel. Estoy hablando de contactos extraterrestres. Totalmente. Y en conclusión, siempre que hay un contacto extraterrestre de la luz, hay información para toda la humanidad. El importante no es el contactado. El contactado se convierte en un mensajero, aunque ninguno de estos hombres de las estrellas te obligaría a dar este mensaje al mundo. Lo dejan a tu albedrío, lo dejan a tu conciencia, lo dejan a tu ser, a tu alma. Pero si te ubican, ellos por supuesto son inteligentes, te ubican sabiendo que tú tienes la capacidad de entender y de hacer una labor por los tuyos en la tierra, porque ellos no pueden intervenir directamente. Eso sería violar lo que aquí llamamos albedrío, que nadie en la humanidad todavía lo entiende. Ellos lo respetan como una ley inviolable del universo, y lo que hacen es intervenir sutilmente a través de estos contactados que se convierten en profetas o en mensajeros, o en comunidades enteras como los mayas, que todos convivieron con los hombres de las estrellas, o los Hopi, que en antaño vivieron con los hombres de las Pléyades. Y en conclusión, yo no he experimentado ese tipo de contacto. Mi contacto con las estrellas ha sido de una manera distinta, que a la ufología no le interesa estudiar. Mi contacto ha sido a través del conocimiento que ellos han dejado. Mi contacto ha sido a través de sumergirme y comprender la información que ellos han dado en las profecías del ayer y del presente, y muchos conocimientos espirituales menospreciados por la humanidad, y muchos tomados para hacer religiones, desafortunadamente. Ese es mi contacto. Entonces es un contacto desconocido o inexplorado, como lo dije, por los estudiosos de la ufología, porque no es fenomenista, es un contacto de alma, es un contacto de pensamiento, es un contacto de esencia, Es un de contacto, se entendimiento. puede, perdona, es un contacto consciente también, se puede decir, porque tú también Indudablemente. analizas, investigas, llevas muchos años investigando, disciernes, y eso también te hace ser más consciente, ¿no? Ahora, perdona, ahora que te he interrumpido, y discúlpame, Gabriel, discúlpame Tranquilo. por la interrupción. Ahora que digo esto, ¿tú has tenido la oportunidad de compartir o de analizar, me imagino, estudiar contactados y eso, ¿no? ¿También lo tienes en cuenta? Por O, supuesto. ok, ok. Sigue, perdóname Sí, la interrupción, indudablemente. perdóname. No, para nada, al contrario, tranquilo. No, indudablemente que he tenido que investigar contactados. De hecho, parte de mi labor investigativa para comprender la información estelar es investigar a quienes se las han entregado, Ok, pero no porque el contactado sea importante, repito. En sí, este sí, sí. caso, el contactado se convierte en una especie de protagonista, que las luces deben ir y los reflectores sobre él, y sucede que no. Si el contactado entiende la responsabilidad y tiene la información que le legaron, entonces todos los reflectores deben estar sobre el conocimiento, y el contactado se convierte en un puente, en un vehículo, en un facilitador para las personas, para que puedan entender la información. ¿Qué es esta información? Bueno, profecías. Que no De sea ahí entonces que las idolatrado, profecías son decirlo, extraterrestres. decirlo claramente, que no sea idolatrado. Más importante el mensaje como, Exacto. como el mensajero. Como yo tuve la oportunidad de entrevistar, perdóname que me enrollo yo, Gabriel, tuve la oportunidad de entrevistar a la señora Esperanza. Ella vive en la zona de Volcán, entre Costa Rica y Panamá, y ella ha tenido contacto físico con nórdicos, según dice, y habla también de que venían o vienen de un planeta de diferentes soles, ¿no? Que hay varios soles. Entonces habla esta mujer de que justamente lo que estabas diciendo tú, que ellos han estado siempre en nuestra civilización, pero en cuanto son idolatrados se van, como los dioses de la antigua Grecia, ¿no? Podrían ser ellos fácilmente eh, retratados, vamos. Sí, sucede que el impulso en el que se encuentra la humanidad, donde impera la creencia, ese es el triunfo de las religiones actualmente sobre la humanidad terrestre, de hecho, está a punto de desvanecerse, porque hay muchas personas
empujando por desarrollar su propia inteligencia y se van dando cuenta en la medida que comprenden que aquello en lo que creían, incluyendo muchos dioses, estos dioses eran falsos y los van abandonando. Y esas personas son las que realmente están capacitadas para comprender mejor y en corto tiempo la información que transmiten los hombres de las estrellas. Si llegara una nave y se estacionara en la plaza central de cualquier ciudad, una nave de estos hombres, por supuesto, pues la gente seguro saldría corriendo, otros sacarían su celular, por supuesto, para tomar el video y transmitir en vivo y en directo, otros tratarían de tomarse selfies con los astronavegos, pero todo eso es fanatismo, todo eso es el impulso emocional de superstición, de creencia y de miedo que existe en la Tierra. Por eso ellos no lo hacen, ellos no pueden aparecerse así. Lo hacen, como ya lo dije, sutilmente, con la finalidad de ayudar a despertar el intelecto humano, y eso no se puede hacer si hay ignorancia. Por eso transmiten conocimiento. Si el contacto no deja un conocimiento que abra el entendimiento humano, ese contacto probablemente no fue con un ser de luz. Porque también hay que decir que la contactación existente en la Tierra muchas veces son con otro tipo de entidades que se hacen pasar por hombres de las estrellas. Los podemos llamar ángeles porque sí, los ángeles de la Biblia son hombres de las estrellas, efectivamente. Pero estos se visten de ángel de luz y desafortunadamente es un fenómeno muy común, muy recurrente en el campo del espiritismo, de la mediumnidad y demás, porque como lo digo, yo soy investigador y también he tenido que revisar esos ámbitos y darme cuenta que muchas profecías son falsamente transmitidas porque los métodos a través de los cuales se entregan son claramente violaciones de dicho albedrío. Por ejemplo, la posesión. Ninguna persona de otro mundo, como Gabriel, que es el ejemplo que puse hace un rato, va a tomar posesión de la mente de Daniel, que es el profeta que recibió la información, o de su cuerpo mucho menos, porque eso situaría a Daniel en el campo de la mediumnidad para poder contactarse con este hombre. Si revisamos la historia, que este es un modelo muy específico para explicar todos los demás que sucedió con Daniel, Gabriel es el que toca a Daniel. No es Daniel el que llama a Gabriel. Daniel en ese momento está orándole con el alma y corazón al Padre Eterno, y Gabriel se acerca y dice: hemos escuchado tu oración, pero Daniel no estaba invocando a nadie. Es decir, que las oraciones de los hombres, cuando salen del corazón honestamente, tienen resonancia en el universo. Y los seres que están interesados en la supervivencia de los terrestres están pendientes y escuchan las oraciones de los justos de la tierra. En el caso de Daniel, él fue seleccionado para recibir la profecía y por eso existe el libro de Daniel, porque Daniel lo escribió, porque se le aclaró que eso no era para el tiempo de él, sino para un tiempo posterior. En conclusión, Diego, tiene muchas aristas la contactación, pero podríamos nosotros discernir cuando un contacto es luminoso realmente. Primero, ellos son los que te buscan a ti. Primero, porque quienes tienen la información son ellos. Segundo, ellos son muy selectivos con respecto a quién contactan, porque es un trabajo del que depende la supervivencia de la humanidad. No es un juego, por supuesto, no es cualquier cosa. Y tercero, lo hacen en el momento preciso y seleccionan a personas que tienen una capacidad digámoslo así, un despertar espiritual, pero en el sentido de que son capaces de amar, son personas con una gran capacidad de perdonar y con una amplitud mental para comprender y con una inclinación única y honesta a servir. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque para los hombres de arriba, esos son indicadores de desarrollo espiritual, esos que acabé de mencionar. No la práctica de ningún tipo de ritual o de magia o de Servir. cualquier tipo de cosa, etcétera. Pero servir Entonces, no es esta clase de individuos tener son un los que servicio llaman. de dinero, ojo, de pago de dinero, sino servir de verdad, sin reporte económico, ¿cierto? Ayudar, sin esperar nada a cambio. El servicio siempre, siempre tiene la connotación
desinteresada, porque si no, no es servicio. Hoy en día la palabra servicio se acuñó como en el sentido comercial, pues tú vendes tus servicios, indudablemente, pero Eso es. en el sentido original de la palabra, por supuesto que no es así, es un acto de amor. Por ejemplo, ¿la madre sirve a su hijo? Claro, ¿por qué? ¿Porque le paga el colegio o la universidad? No, porque le dio la leche de su seno sin pedirle nada a cambio. Y su gozo fue solamente el ver a su hijo con la pancita llena y dormido y tranquilo. Ese es el servicio que enseñó Jesús. O sea, das todo de ti para el otro y no te importa que el otro te diga gracias o no, porque tu satisfacción es la plenitud del otro, que tú la lograste. Esa maravilla es como los hombres de arriba viven y como en algún momento la humanidad terrestre aprenderá a vivir. Tremendo, qué interesante. Lo dices con mucha confianza. Yo diría que tú has tenido algún tipo de contacto o has estado con una persona muy cercana que sabe muy bien de lo que habla, o quizá lo has vivido, que te lo vuelvo a decir, como te he dicho antes. Muy interesante todo esto, Gabriel. Ahora, tú tienes información de ahora que estamos viviendo estos terremotos, se ha sentido en todo el mundo. Yo lo sentí, yo estoy en República Dominicana y el terremoto en este edificio donde estoy, de Venezuela, se movió el edificio. No me quiero ni imaginar allí en Venezuela, yo no sé tú dónde estás, pero se ha sentido también terremotos en Colombia. Dicen que viene uno fuerte para Argentina, México. ¿Tienes alguna información que nos puedas compartir sobre acontecimientos que vengan, cómo prepararnos, cómo llevarlo de la mejor manera también, etcétera? Sí, sí, las profecías advierten claramente del aumento de la intensidad de los terremotos, tanto en intensidad en la escala de Richter como en la intensidad en periodicidad. Uf. Y que estos terremotos obedecen a cambios geológicos que se irán también, valga la redundancia, intensificando en el tiempo en el que la locura de los mandatarios en conflicto entra en la guerra. Estamos experimentando una guerra creciente en el Medio Oriente. Por supuesto que la tregua era mentira y ya reiniciaron los bombardeos. Entonces, van de la mano estos dos sucesos. Las personas podrían, de acuerdo a las señales que advierten las profecías, cuando digo las profecías, hablo de un conjunto enorme de investigación, pero pueden tomar Mateo 24 en Jesús, pueden tomar Benjamín Solari Parravicini y de ahí en adelante todas las adyacentes que puedan investigar. Sabrán que todas advierten del aumento de movimientos geológicos. Ahora, en vista de la investigación que he llevado a cabo, también debo aclarar esto. No todos los terremotos son necesariamente naturales. De hecho, las profecías no tienen cómo separar esto y de hecho no lo hacen. Simplemente dicen, habrá terremotos, pestes en diferentes lugares. La profecía dice pestes, pero no te dice son hechas en laboratorio, son falsas pandemias, ni nada de eso. Simplemente te dice peste. O sea que lo que tú debes ver es cuando la señal se cumple, la profecía está en cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Porque existe actualmente la tecnología, específicamente las armas HARP, y la modificación de la atmósfera para producir el cambio climático, que no es real en cuanto a que sea natural. Artificialmente sí lo pueden hacer, por supuesto. Se sabe que, y ya hay documentación publicada y muy vasta y muy seria, que es posible a través de esta tecnología producir terremotos de forma localizada, también incendios. Es sospechoso el caso de Venezuela. Mando un abrazo a todos mis hermanos de Venezuela. Sean fuertes, resistan, van a sobrevivir a todo lo demás si Amén. logran superar esta etapa. Es sospechoso el caso de Venezuela si se viene después de esto una ocupación estadounidense. ¿Por qué lo digo? Porque es exactamente lo que sucedió en Haití. Haití hubo un terremoto devastador y lo que pasó inmediatamente después fue digamos, como el padre protector que se preocupa por ti y dice, no te preocupes, que yo te reconstruyo el país, yo te doy todo, y lo hace. Trae sus empresas inmobiliarias, todos sus contratos, endeuda al país y ahora dice, bueno, como tú no puedes pagarme, todos tus recursos son míos. Uf. Y saquean todo. Sucede Y que es lo que le el caso de faltaría Venezuela es hacer. muy especial. Es lo que le faltaría hacer a Estados Unidos con Venezuela ya. Digamos, sería
ya el remate final. Es una colonización tecnológica y demagógica. Antes, siglos atrás, las colonizaciones pues eran a cañón y espada y con tropas terrestres, por supuesto, que probablemente, a propósito de tropas terrestres, probablemente en esta nueva escalada en Irán, Estados Unidos las vaya a utilizar en Irán. Wow. Hay que estar muy pendiente porque eso significa un aprieto para Estados Unidos y el sinfín de esta guerra. Esta guerra va para años. Bueno, cierro estaríamos el hablando de muchas bajas para el ejército estadounidense también. Que no les importa en lo absoluto. A ningún gobierno le importa la vida humana. Porque si no, de hecho, los ejércitos no serían soldados humanos. Serían de alguna manera la tecnología para atacar existe hace mucho tiempo y apenas la van desvelando como si fuera nueva. Que la hay, que tú lo acabas de decir, bien dicho, claro que sí. Entonces, infortunadamente, este terremoto, y para no entrar mucho en el campo especulativo, solamente lo quiero dejar en que levanta la sospecha, conociendo el modus operandi de Estados Unidos, la tecnología actualmente existente manejada por ellos y por Israel, es posible pensar que este terremoto no, porque además es una cosa demasiado extraña, fueron 2 terremotos casi de la misma intensidad, seguidos, uno remontado encima del otro. Eso es demasiado raro. Y ahora, si viene una ocupación estadounidense, que equivale a decir ocupación sionista, entonces, pues nosotros deberíamos pensar en que esto no necesariamente fue un suceso natural. Ahí está la profecía en cumplimiento. Totalmente. Ahora que hablas de profecía, recuerdo a Pedro Romanuk, que fue uno de los, se puede decir, aprendices o quien estuvo físicamente con Parravicini, y él habla públicamente de esto, y habla de Parravicini precisamente de estas visiones de que se acercaba el principio del fin cuando la guerra en Oriente se intensifique. Pero tú de eso debes de saber, y nos lo puedes decir, por favor, Gabriel. Sí. Parravicini es precisamente objeto de mi investigación desde hace aproximadamente 10 años. El trabajo que él ha hecho, como muchos ya, lo estoy dando a conocer al mundo, porque el nivel de precisión y de descripción de los acontecimientos, así como el nivel de asertividad, por supuesto, porque son profecías legítimas, pues es sencillamente indudable. Solari Parravicini, voy a hacer una aclaración porque es posible que algunas personas queden con la inquietud al momento en que me escuchen. Las profecías todas proceden de la misma fuente, en diferentes culturas, civilizaciones, tiempos, épocas. Y por eso están escritas en lenguaje simbólico, semiótico, porque el símbolo es atemporal. Tú lo puedes entender hoy o hace 2000 años o dentro de 2000 años, porque no está sujeto al patrón cultural de la época. Es un símbolo. Y ahí tú puedes entender el descifrado. Sucede que las profecías hay que conectarlas. Y un buen investigador debe hacer el trabajo de conocerlas todas lo más que pueda para hacer nexos, conexiones que permitan hacer un mapa gráfico más extenso de la profecía. Ok, dicho esto, Benjamín Solari Parravicini tiene profecías que describen abiertamente el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la profecía madre de todas, por supuesto. Debería ser el objeto de estudio de todas las corrientes escatológicas de las religiones y nadie la estudia. Todas las religiones tienen una escatología ajena al propio Apocalipsis o se desvía de ella. Y sucede que el Apocalipsis dice cómo acaba todo y cómo resurge todo. Y es una maravilla y una esperanza y una luz poderosa. Parravicini lo que hace es expandir el entendimiento del Apocalipsis y ahí entra la respuesta a tu pregunta. Parravicini, como los hombres de las Pléyades, como el Apocalipsis, señalan que un conflicto en Medio Oriente deja las heridas abiertas para una gran conflagración. Esta gran conflagración es una guerra mundial que para quienes dicen que no va a haber guerra mundial, yo quiero darles la información de que ya estamos experimentando la Tercera Guerra Mundial. Esto no lo digo yo, lo dicen reconocidos analistas geopolíticos actualmente hablando en los medios de comunicación, doctorados y demás. Y tienen toda la razón. ¿Por qué? ¿En qué fundamentan esta aseveración? En que ya hay 5 países que están interviniendo. Está Irán, Israel y Estados Unidos de forma directa enfrentándose, pero está China y Rusia de forma indirecta suministrando
apoyo económico a Irán para sostener esta guerra por tiempo indefinido. También entra Líbano, que Israel lo está atacando, y cada vez que hay más de 5 países involucrados en una guerra por intereses económicos y geopolíticos que afectan al mundo entero, estamos hablando de una guerra mundial. Lo que pasa es que en esta etapa no se utilizan armas nucleares. ¿Qué dice la profecía? Que las van a usar. ¿Cuándo? Después de que se recrudezca la guerra en Medio Oriente. Todavía no estamos en ese punto. Y llega un tratado de paz. Esto está en Pablo de Tarso. Eso ya lo estamos viendo, ¿no? Apocalipsis. El tratado de paz puede ser este. También aparece en la portada de Economist. Y fíjate lo que ha dicho, es muy curioso, Gabriel. Mira, atando cabos, en la portada de Economist sale un avión y bombas disparando ese avión. Si quieres te lo muestro ahora, lo hemos analizado. Pero es que hace unas semanas los príncipes cataríes regalaron un avión presidencial, el Air Force One, el último Boeing, a Donald Trump. No lo ha podido utilizar ahora en la cumbre de la OTAN porque no tiene escudo antimisiles. Se lo están poniendo, que eso vale una barbaridad. Donald Trump, con presupuesto público, le ha puesto todo lujo de detalles. Incluso el hijo ha salido haciendo un show, ¿no?, del avión por dentro y todo. Tú imagínate lo que estamos viviendo, Gabriel, que tú lo sabes muy bien, pero es que eso está retratado en la portada de Economist con todo lujo de detalles, y yo creo que este avance nuclear estaríamos hablando de que falta muy poco. ¿Por qué? Porque en cuanto intenten atentar contra Trump, que es inminente, y parece que las señales están, ya lo ha dicho Trump, va a arrasar Irán, y lo ha dicho ya varias veces, al final se va a cumplir. Sí, se va a cumplir, pero no exactamente como lo diga Donald Trump. Donald Trump dice una cosa hoy y dice otra distinta mañana. Eso lo hemos visto en estos 2 años de periodo y lo vimos en el periodo inicial de él. Donald Trump no es el que manda, ningún presidente es el que manda. Los presidentes obedecen a élites que se encuentran detrás de las cámaras, que son las que realmente fomentan estas guerras y fundamentan el orden actual existente y están tratando de implementar un orden totalitario. Pero sí podemos advertir, esto por supuesto que no lo digo yo, todas las afirmaciones que yo doy no obedecen a mi opinión personal, obedecen a lo que dicen las profecías y a lo que las señales permiten interpretar de ellas. Hay una profecía de Parravicini que dice esto, literalmente: nadie observa el atrás de las cosas, pero en el atrás de las cosas está Sión. Sión llegará lentamente, pero llegará. Y la gráfica es una serpiente con 3 cabezas. Bueno, ¿qué es Sión? Es exactamente la organización detrás de todo esto. No es el movimiento nacionalista para fundar un Estado judío. Tienen el Estado judío hace más de 70 años y no se han detenido. Debieron haberse detenido allí porque ya lo lograron. No, quieren extenderlo al antiguo Canaán. No, sucede que los protocolos de los sabios de Sion advierten que es el planeta entero y el nuevo orden mundial es un proyecto sionista, está en el billete de $1. Los sionistas tienen un Dios, en el billete de $1 hay un ojo dentro de un triángulo, ese es Dios. Es falso que los sionistas sean ateos, no es verdad. Todos creen en ese Dios, lo que pasa es que ese Dios no es el Padre eterno o Espíritu del universo, es el Dios de ellos. En fin, eso es un tema muy largo. Lo que quiero decir es que no es como Donald Trump lo dice. Donald Trump debe obedecer al planteamiento o planificación sionista por el cual Estados Unidos se convierte en una herramienta realmente de Israel para establecer el sionismo primero en América Latina. Acaban de ver lo que pasó en Colombia, ya pasó en Venezuela, y los demás países de Latinoamérica no les queda otro remedio que tener gobiernos pro-Israel, porque ese es un proyecto sionista. ¿Cómo se llama ese proyecto? No es que tenga un nombre, pero podemos mencionar la doctrina Monroe, América para los americanos, que de hecho Monroe es en sí, antes de que existiera el sionismo oficialmente, tiene aspiraciones sionistas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que las profecías nos dicen, no es como la historia te lo ha dicho, te mintieron en la historia. Esto es mucho más antiguo. Estas élites son muy antiguas, han cambiado de nombre, han estado en Egipto, han estado en Grecia, por supuesto que en Israel hace 3000 años, pero vienen de la antigua Sumeria y todas tienen el mismo comportamiento y los dioses siempre han estado en pugna y siempre el dios que gana
le dice a su pueblo que no debe venerar otros dioses porque sufrirá maldiciones. Sucede que Jehová es exactamente el Dios que hace eso. Y es el Dios de los sionistas. Entonces lo que tenemos que decir para concluir la respuesta es que la guerra se va a recrudecer, sí, pero va a estar tan terrible que parece que no va a haber un mañana. Uf. Y aparecerá un personaje que va a imponer paz. Por eso las profecías hablan de un tratado de paz. No es este que pasó, ese tratado, la verdad, ese tratado era irrisorio. Muchos sabían que no iba a funcionar, pero sucede que habrá un tratado de paz que sí va a funcionar, que va a dejar con la boca abierta al mundo entero, porque habrá un personaje que logrará poner en paz aparentemente definitiva a Israel con Irán, con toda Palestina, ¿quién podría pensarlo? Con todos los países árabes o musulmanes, así sean chiitas o sunitas. Y este personaje va a ser adorado, aclamado como un gran héroe por el mundo entero porque logró lo que nadie había podido lograr. Ese tratado de paz viene cuando la guerra esté, no en armas nucleares, pero sí muy aguda, muy intensa y hasta Latinoamérica padeciendo sus efectos. Ese tratado de paz no dura mucho. Las profecías dicen que alguien traiciona el tratado, posiblemente sea el mismo Israel. Parravicini aduce los amarillos es el pueblo oriental, puede ser China. China siempre ha estado agazapado, no se involucra en el conflicto de Medio Oriente, pero indirectamente apoya a quien él necesite apoyar para que mantenga su suministro de recursos. En este caso está apoyando a Irán por eso. Sus recursos dependen en 40% del suministro petrolero que pasa por el estrecho de Hormuz. Tiene que apoyar a Irán por esa razón. Entonces, este personaje, este tratado de paz todavía no han llegado, pero la antesala para que aparezcan es esta guerra en Medio Oriente que no va a detenerse y se detendrá cuando este tratado de paz suceda. Luego viene destrucción repentina. Estamos hablando que tendría que decir desafortunadamente, pero ya dije que esto no es ni para bien ni para mal, simplemente esto va a pasar. Estamos en esa etapa y la humanidad debe estar preparada para enfrentar esto sin miedo a perecer en tanto no se involucre en esa guerra, se reubique si está mal ubicado en el entorno donde esta guerra o los países en conflicto van a estar allí en esa guerra y pueda implementar otro tipo de pensamiento en el que pueda aprender, como ya dije, a amar y a comprender más a otras personas, erradicar su egoísmo, porque solo esa clase de individuos van a poder enfrentar esto y sobrevivir. Tremendo. ¿Tienes alguna idea de quién sería este personaje intermediador, pacifista, este personaje del que has hablado que lograría este acuerdo provisional de paz y sería algo como idolatrado? ¿Tienes alguna idea si ha aparecido en escena? ¿Quién podría ser? Bueno, antes de dar nombres, tengo que aclarar que los judíos tienen sus propias profecías. Pero estas profecías no proceden del legado espiritual de los hombres de las estrellas que tocaron a Solari Parravicini. Este hombre, Solari, fue contactado por seres nórdicos, como los llaman algunas personas, o hombres de las Pléyades o hombres de estas 4 constelaciones. Y es uno de los muchos ejemplos que podemos poner. Pero los judíos tienen unas profecías que les ha atribuido su propio Dios, el que ellos adoran, que como todos lo saben, pues es Jehová, que desafortunadamente los cristianos han pensado que es el Padre de Jesús por una estratagema que ellos implementaron incrustando el Tanaj dentro de la Biblia. El Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y la Torá dentro de él, que habla de Jehová. En fin, sucede que este Dios ha llamado profetas dentro de ese pueblo, eso está por supuesto en la Torá y en el Antiguo Testamento, y les ha dicho que Jehová, bueno, que va a reinar y todo esto, y dentro de todas esas profecías, ellos esperan a un individuo llamado el Mesías. No es un nombre propio. Mesías significa el ungido. Es del hebreo Meshiach. Para ellos, el ungido. Es un hombre del pueblo judío. Este hombre, de acuerdo a los protocolos de los sabios de Sion, que recuerden que este hombre, Herzl, el padre del sionismo oficialmente, aunque no es así de verdad, convocó a un concilio en Basilea, Suiza, del cual emanaron una serie de actas que luego se filtraron y que Serge Nilus publicó en 1897 en su libro llamado El Anticristo como opción política. Y una porción del libro
eran los protocolos de los sabios de Sión. En estos protocolos, que proceden de este concilio en Basilea, concilio sionista, aclaran abiertamente que ellos no se van a sentir libres hasta que su Mesías esté en el poder del mundo. O sea, Uf, toda la tierra, nada del gran vamos. Israel. Eso no es el proyecto real. Es toda la tierra. Entonces Estados Unidos ya colonizó América entera, va por Medio Oriente y ahí va a abarcar el mundo entero. Pero debe haber una figura visible. O sea, el Mesías ya no va a ser alguien que dirige todo en las sombras. En este momento puede que lo esté haciendo, pero llegado el tiempo tendrá que aparecer en la palestra pública, porque sí se necesita que el público terrestre lo adore, lo idolatre, como bien dijiste, y para conseguir esta confianza de todos los terrestres, tiene que hacer algo apoteósico, y eso será este tratado de paz. Bien, dicho todo esto, el antecedente es que ellos necesitan el Mesías. Segundo, ese Mesías no es Jesús, de ninguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque el movimiento creciente de sionismo evangélico, mal llamado sionismo cristiano, porque cristiano es todo aquel que cree en Cristo, que sigue a Cristo. Ahí tocaría incluir a los católicos, a todos los demás. De hecho, yo he cometido la imprudencia de llamarlo sionismo cristiano, pues por lo que todo el argot popular es ese. Pero sucede que no, es evangélico, porque el movimiento evangélico, que es netamente protestante o deviene del calvinismo, del luteranismo, es justamente el que Estados Unidos está promoviendo y se cuentan aproximadamente 50 millones de sionistas evangélicos en Estados Unidos y posiblemente 600 millones en todo el mundo. ¿Quiénes son estas personas? Personas que creen en Cristo, que creen ciegamente en lo que dice la Biblia, sin cuestionarla, y por eso consideran que Israel, como pueblo elegido de Dios, tiene derecho a arrasar con todos los pueblos que tenga que arrasar, dado que Jesús va a volver a su tierra prometida como en la primera venida. Qué escurridizo es, ¿eh? Cualquiera cae, es ¿Quién una promueve trampa. esa idea? Claro, es una trampa, pero es una trampa judaica, es una trampa sionista. A ellos está el video de Benjamín Netanyahu diciendo en una cumbre en Brasil que todos los evangélicos tienen en Israel a su mejor amigo y en viceversa, Israel tiene en los evangélicos a sus mejores amigos. Y todos les aplaudían. ¿Por Qué qué? locura. Porque creen que Jesús va a volver a Israel y eso es un engaño absoluto, una gran falacia. El que va a estar ahí es el Mesías de ellos, que de hecho fácilmente va a decir yo soy Jesús, posiblemente. Y todos le van a creer. Entonces esto es un engaño, esto es algo de verdad que es repulsivo, pero que hay que decirlo porque esto es lo que ellos pretenden hacer dentro de su escatología y por lo cual están fomentando toda esta guerra, porque sin guerra no hay tratado de paz, sin tratado de paz no hay héroe, y sin héroe no hay Mesías, y sin Mesías no hay control totalitario. Ellos necesitan hacer esta guerra por eso. Tremendo. Muy bien explicado, gracias. Gracias por compartirnos toda esta gran información, por tu discernimiento, por esa gran investigación que estás haciendo, esa gran labor. Gabriel, tremendo, tremendo. Te aplaudo por tu gran valentía, número uno. Y luego nos contarás, si quieres, si has sufrido algún tipo de presión o algo, lo puedes decir aquí abiertamente. Nosotros somos muy abiertos y transparentes y aquí estamos para ayudarnos también. Ahora, importante, quería preguntártelo. ¿Crees que hay algún tipo de inteligencia de ser de otra dimensión, frecuencia, conciencia, que esté apoyando este programa del que hemos hablado, judaico-sionista o como quieras llamarlo, que es que tiene varias corrientes, son varias cabezas, curiosamente, señalando la serpiente, ¿no? Pero bueno, no sé si tienes alguna información de si habría alguna inteligencia, conciencia o ser de otro planeta, de otra dimensión, intercediendo en esta energía, en esta fuerza. Bueno, si hablamos de ser, energía o espíritu, interviniendo para que todo esto suceda, porque así es como comprendo tu pregunta, indudablemente que sí. Tendríamos que hablar de Dios, pero no del espíritu del universo que creó la vida. Tendríamos que hablar del Dios del sionismo. Eso equivale a hablar del Dios de la masonería
o equivale a hablar del dios de la antigua Sumeria. Entonces tenemos que ir un poco atrás, porque esto realmente tiene una historia. Sucede que los dioses en la tierra, plural, la palabra Elohim traduce literalmente los dioses, o sea, Elohim son muchos dioses. Ha sido una trampa de la enseñanza o doctrina religiosa, tanto católica como judía, decir que Elohim es el nombre de Dios. No, cualquier persona que investigue, nuevamente esto se trata de investigar, y lea el libro de Enoch, se va a dar cuenta que habían muchos dioses. ¿Y quiénes eran estos dioses? Bueno, Enoch la refiere más como una invasión. Lo que sufrió el planeta Tierra y su humanidad fue una invasión hace miles de años, más de 75,000 años estamos hablando de invasión extraterrestre en el planeta Tierra. Estos dioses son descritos en los registros testamentarios como demonios. La palabra demonio entonces aduce literalmente a un extraterrestre, no a un ente corpóreo con cuernos, como la gente se lo imagina simbólicamente. Y sucede que estos demonios o extraterrestres eran más bien espíritus infernales, o sea, no tienen alma como tú y como yo y como todos los seres humanos, que los que nos hace humanos es tener alma, tener capacidad intuitiva y tener, o que esa alma nos clama por hacer las cosas como deben hacerse y de cierta manera nos llama a cuentas cuando nos equivocamos y tú sientes por dentro un dolor porque te equivocaste o porque otra persona está sufriendo por culpa tuya y tú te sientes mal por eso. Bueno, si tú te sientes mal por eso, felicitaciones, eres humano, tienes alma y esa es la prueba de que tú no eres malo ni perverso por naturaleza como te han hecho creer los filósofos judíos de antaño, sino que nos han entrenado en un mundo de ilusiones y materia que nos ha vuelto egoístas y por eso nos hacemos daño unos a otros. Eso está por terminar. Estos demonios fueron los que enseñaron eso. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos la historia de la antigua Sumeria, había varios dioses. Sumeria no era como tal un imperio, pero posiblemente fue la matriz del primer imperio que existió en la Tierra. Es donde llegaron los Anunnakis, antigua Mesopotamia. Voy a ser muy breve. Antigua Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, muchos dioses, y los sumerios tenían que hacerle ofrendas a todos estos dioses, pero las ofrendas eran sacrificios, muchas veces humanos, otras veces animales. Tendría que hacerle templos y rendirles culto. Y sucede que los pueblos adyacentes, vecinos de la media luna fértil, eran enemigos eventualmente y atacaban para apropiarse de sus riquezas. Los sumerios contrataron mercenarios que eran los llamados acadios. Los acadios eran, pues, digámoslo así, soldados empleados de los sumerios para defenderlos de otros pueblos y tomaron tanto poder dentro de las armas y se fueron tan fuertes como ejército que un día dijeron, ¿y por qué no nos quedamos nosotros con todo el poder? Y se fueron contra los sumerios y nació el imperio acadio. ¿Por qué te digo esto? Porque los acadios tenían unos dioses, los sumerios tenían otros, y los dioses comenzaron a competir entre sí. Si un ejército tenía un dios y peleaba con otro ejército, realmente era a ver cuál dios era más fuerte. Y si mi ejército derrotaba al otro, el dios mío era más fuerte y se imponía sobre todo el pueblo. Y los demás derrotados tenían que adorar al nuevo dios. Sucede que así se fueron expandiendo los imperios y los dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Los demonios de la rebelión. Te doy algunos nombres. Shamash, Marduk, Istar y otros de la antigua Mesopotamia, que luego cambiaron de nombre en la antigua Grecia y se convirtieron en Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Atena y demás. Pero son los mismos dioses de la antigua Sumeria. Luego siguieron las pugnas, llegaron los babilonios, pues vayamos al Imperio Romano un poco más reciente, época de Jesús. ¿Cuántos dioses tenían los romanos? Un montón de dioses. ¿Cuáles? Los heredados de Mesopotamia. ¿Qué dijo Jesús? El Padre Eterno es uno solo, está por dentro. Y comenzó a batallar contra todos los dioses. Pero ¿quién más había? El Dios Jehová. El Dios triunfador de todas las guerras de los antiguos imperios era el Dios judío.
Por eso Jehová decía, no puedes adorar a nadie más. Lean el Deuteronomio 24, ahí dice, si tú adoras a otro Dios y violas mis mandamientos, te heriré de ti, te heriré de muerte, pondré maldición sobre ti, sobre tus hijos, sobre todo. O sea, es un Dios que detesta a la humanidad terrestre, la condena al sufrimiento y está dispuesto a matarla si no le obedecen por irse detrás de otro Dios. ¿Qué pasó cuando llegó Jesús? Trajo al Padre eterno, creador del universo, y el Dios Jehová se puso celoso. Está escrito en el Éxodo, yo soy un Dios celoso. Los judíos se ponen celosos porque escuchan a Jesús, un carpintero, y allá no los escuchan a ellos. Y Jesús habla con verdadera autoridad interior y reconecta a la humanidad con el universo. Y eso es lo que pasaba. Entonces, en este momento, el Dios de los judíos, que es el Dios Jehová, que es el mismo Samash de los babilonios con el emperador Amurabi, la ley del talión es de Hammurabi y luego pasó a ser de Moisés para los judíos y son 1700 años de diferencia entre ambos. Es el Dios de la masonería, es el Dios Baphomet, es el Dios del Antiguo Testamento y es el Dios del sionismo. Wow. Lo que quiero decir con esto es que hay una entidad espiritual maligna que comanda toda la operación a través de un pueblo elegido que se ha despojado de su alma, si alguna vez la tuvo, para poder servirle a este Dios sin que le importe matar, arrasar pueblos, niños, absolutamente nada, con tal de que su Mesías gobierne sobre todos y ahí sí la humanidad sea totalmente subyugada bajo un sistema de control tecnológico que con la inteligencia artificial evidentemente ya está apareciendo y así les dé el control de todos. En conclusión, eso es lo que está pasando en el planeta Tierra. ¡Wow! Tremenda explicación, Gabriel. Por favor, mira, di tus redes, ahora somos ya casi 4.200, 4.300 en vivo, para que la gente te siga por tu valentía, por tu valía, por la valía de tu mensaje. Si quieres, di las redes ahora, por favor, la gente que está atendiendo. Hay mucha controversia en el chat, sabes que aquí hay muchos sistemas de creencias, pero creo, Gabriel, y permítemelo decir, estamos aquí para cuestionarlas. Así que, por favor, di tus redes. El niño nuevo, Gabriel Cardona. Di tus redes para que quien quiera pueda seguir tu mensaje. ¿Dónde te puede localizar? ¿Instagram, YouTube? Sí, pueden buscar Niño Nuevo en YouTube. Bien. Y ahí van a encontrar el canal donde divulgo toda esta información. En Facebook, en Instagram, en TikTok, también buscando como Niño Nuevo van a encontrar todas las redes por las cuales yo hago esta divulgación. Todas las conferencias que doy en el mundo están también en la página web www.niñonuevo.com.co y constantemente estamos viajando, estamos haciendo talleres, conferencias con las personas totalmente gratuitas, al aire libre, en distintos países, en distintos lugares, con la finalidad de que quienes quieran entender lo que está sucediendo y encontrar respuestas alentadoras a los asuntos que los afligen para poder enfrentar esto, entonces pues puedan acercarse si así lo desean. Mi función simplemente es divulgar un conocimiento que de verdad ayuda a entender lo que debemos aprender. Qué buena labor, grande Gabriel Cardona. Ahora tengo dos preguntas antes de irte, si me lo permites. La primera, voy ya rápido, preciso, conciso. ¿Crees que habría alguna alianza de algún país, alguna organización, algún grupo con seres nórdicos avanzados para, obviamente, luchar por la libertad, por una transición o luchar, entre comillas, apoyando la nueva era, por así decirlo? ¿Crees que los nórdicos podrían pactar con algún gobierno, con algún líder, algo así? Seres de las estrellas nórdicos me refiero, ¿vale? Sí, por supuesto. La respuesta es tajante y no es mía. Es de una información llamada la lógica de la lógica que podríamos atribuírsela a estos seres nórdicos, como bien los llaman, o algunas personas los identifican de esa manera. Es más específicamente hombres del Xiel-Ho, es el lugar del cual ellos dicen provenir. Las Pléyades son una hermandad cósmica que pertenece a esta organización estelar. En esta información llamada la lógica de la lógica, que yo también he difundido al mundo como otros lo han hecho también, dice claramente: no hago pactos ni alianzas con hombres de ningún pueblo. Y es un principio del espíritu que creó el universo. Y eso es devastador para quienes creen que posiblemente sí, pero es muy esclarecedor para quienes puedan entender que el Padre Supremo envía mensajeros
y se comporta de manera diametralmente opuesta al espíritu impostor que gobierna la tierra como Dios, que sí escoge pueblos, que sí hace pactos, que sí hace alianzas. Entonces el Padre Eterno dice no, y sus mensajeros dicen no, no funciona con alianzas. Más bien hemos esparcido este conocimiento por todo el planeta Tierra sin quedar un rincón en el que no esté. Muchas culturas lo tienen. Lo que la humanidad debe hacer ahora es usarlo. Utilicen el conocimiento espiritual que les hemos legado, válganse de la enseñanza original de Jesús sin religiones, solamente estudien su vida y sus actos y consideren que si pueden implementar esta forma de vivir para sí mismos, toda la vibración del mundo cambia, que no necesitas convertirte en un líder poderoso para impactar a los demás. Si tú eres capaz de implementar la enseñanza crística de Jesús en tu casa, con tu familia, tú ya cambiaste tu entorno. Tú tienes ese poder, esa facultad, impactaste positivamente a otros que lo harán con los demás. Y si cada quien lo hace, esferas de luz comienzan a aparecer iluminando el planeta en distintas latitudes. Lo que sí dice la profecía, hablando algo ya geográficamente hablando, señalan que sí hay un continente de supervivencia. Jesús habló de la reina del sur que se levantaría y que es un lugar, no una reina, porque ahí dice, hay más sabiduría que Salomón en este lugar. Entonces no es la reina de Saba como interpretan los judíos. Es América del Sur. ¿Por qué se puede decir con certeza? Porque Parravicini lo confirma. Latinoamérica, hogar mundial será. Argentina, samaritana del mundo. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, todos los demás países, Latinoamérica hacia abajo, son la despensa del mundo. El cóndor al águila alimento le dará en plena guerra. También está escrito en la profecía de los pleyadinos. Y podemos inferir que las personas que hagan este cambio interior, pero tengan también la capacidad de entender que deben ubicarse geográficamente en Sudamérica, tienen muchas posibilidades de sobrevivir a esta guerra y además de eso, de ver el nuevo amanecer, el nuevo tiempo, porque cuando esta guerra se acabe, que quiero aclarar que la guerra mundial, cuando sea nuclear, no va a durar años. Una guerra nuclear a la escala de las ojivas actualmente existentes dura 20 minutos, no pasa de una hora, porque en el momento en el que un misil sale, se demora 15 minutos en impactar cruzando el océano al otro país. Si es Rusia, lanzado por Estados Unidos, si es viceversa, es lo mismo. Se acaba todo muy rápido, no impacta en Sudamérica, no estallan todas las ojivas, por muchas razones que la profecía contiene, y el remanente, que es la gente que sobrevive, está en América del Sur. Todas las personas, antes de que esto suceda, si están escuchando este mensaje, deben entender que si están ubicados en Rusia, en cualquier región de Europa, en Estados Unidos propiamente, o en algunas partes de Asia, específicamente China, no tienen oportunidad de sobrevivir en esos lugares. Deben situarse en América del Sur. ¿Por qué? Porque lo dice una profecía y no es una, son varias profecías. Entonces yo los invito de verdad a estudiarlas de todo corazón porque ahí en ese proceder está la supervivencia de la humanidad en juego. Última pregunta, Gabriel. ¿Qué opinas del meteorito? Dicen que después de la tercera o mediante la tercera guerra mundial vendrá un meteorito. En concreto apuntan al área Caribe, más o menos por las Bahamas. No sé si has oído esta teoría. JJ Benítez en un libro lo ha escrito. Dice de fuentes de altas jerarquías de información de militares de Estados Unidos y estaríamos hablando de que esto llegaría por agosto de 2027, según dice JJ Benítez en el libro de Gog. ¿Qué opinas de esto? Que es una gran verdad porque está en profecías de Parravicini, la luna Amnis, así lo llama, un satélite llamado Amnis. Pues esto puede ser un meteorito, puede ser un asteroide, puede ser un cuerpo celeste, choca con la Tierra. También está en el Apocalipsis que Miguel tomó una piedra de molino y la lanzó al mar y dijo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Entonces, ¿qué significa esto del meteorito para que no caer en el campo de la especulación? Las profecías no son especulativas, evidentemente porque se cumplen. Entonces tendríamos que decir que las grandes jerarquías planetarias interesadas en la supervivencia de la humanidad terrestre van a interferir
en el proceso de la guerra nuclear y por eso dije que no estallan todas las bombas. Y el meteorito es parte de su intervención. Digámoslo de otra manera, es lanzado por ellos, es desviado por ellos. Ellos tienen la capacidad espiritual para mover el universo y la tecnología indudablemente, pero es que es más lo espiritual que lo tecnológico y por eso pueden hacer estas cosas. Y está dirigido específicamente a la destrucción de los países que actualmente han colonizado al mundo entero. Entonces, ¿dónde va a caer ese meteorito? Se especula que en muchas partes, pero si vamos a la profecía, si es Babilonia, Babilonia actualmente, porque es simbólico, es Inglaterra, es Israel y es Roma. ¿Por qué? Porque de ahí salen los grandes imperios, unos religiosos, otros geopolíticos, otros económicos, que controlan el mundo. Y por supuesto que la destrucción de Babilonia implica la desaparición de esas 3 naciones. Entonces, el impacto va a destruir esas naciones. Parravicini dice que Londres queda completamente bajo el mar, pero no es Londres. La profecía literalmente dice la isla se hunde y muestra gráficamente a Londres. Entonces, toda Inglaterra desaparece. Eso es un gran movimiento geológico posiblemente causado por el impacto de este cuerpo celeste. Y repito, eso va a pasar, eso no hay quien lo detenga, eso no lo detienen oraciones ni nada, eso es un plan. Y también es un plan que América del Sur no se vea afectada en zonas muy específicas por todos estos movimientos geológicos que van a acontecer en el planeta Tierra. De ahí se deduce la construcción ahora masiva de búnkers, de gente que tiene información, ya se sabe, multimillonarios, gente, los principales CEO de las compañías tecnológicas. Estamos hablando de Mark Zuckerberg en Hawái, que se ha construido un búnker estratosférico. Ciudades construidas bajo búnker, que hace falta tener hasta un tipo de visado especial y otras cosas que más hemos escuchado. O sea que las señales están ahí, se están viendo. Gabriel, muchas gracias por tu información. Pásate otro día por aquí, por el en vivo, para seguirnos deleitando. Gracias por esta gran información que estás transmitiendo. No sé si quieres compartirnos alguna última recomendación, advertencia, sugerencia. No sé si tú ya te has ido a América del Sur, te has posicionado. Yo soy colombiano, actualmente estoy en Colombia. En tanto todos estos acontecimientos nos lo permiten, nos movemos por el mundo. Hemos estado en Europa, en España específicamente, en Alemania, en Italia. Hemos estado recientemente en Estados Unidos, apenas a principios de año, México, Panamá. Y tenemos un plan de divulgación, no solamente por internet, sino un verdadero plan de formación, porque si las profecías nos las tomamos en serio, entonces también debemos tomarnos en serio nuestro plan de contingencia. Y el plan de contingencia está en 3 ámbitos: mental, espiritual y físico. Si alguien piensa en un búnker, está pensando en salvar su propio pellejo, o sea, es físico. Pero los búnkers no les van a servir de nada absolutamente a ningún millonario, pero de nada. Aunque estén en Argentina o en alguna de estas tierras del sur. Lo que va a servir es un plan que involucre hombres, tierras, alimentos, verdades, que permitan rehumanizar al hombre. Este es un término que tal vez nadie haya usado, pero es que la humanidad se deshumanizó. Nos volvimos egocéntricos, nos volvimos egoístas, nos volvimos arribistas, advenedizos y todo esto. Demasiado materialistas, Gabriel. Y materialistas. Y sucede que ninguna de esas condiciones es útil para enfrentar este tiempo final. Pero sí es útil el amor, el servicio, la comprensión, pero sobre todo el entendimiento, porque la ignorancia definitivamente ha hecho un daño atroz en la humanidad por generaciones. Y este conocimiento lo que pretende es eliminar esa ignorancia de quiénes somos realmente y quiénes son estas entidades que están aquí, que van a desaparecer, pero no tienen por qué desaparecer al hombre que comprenda quién es y quiénes son ellos. Y de esto se trata esta información. Entonces estamos en Colombia y mi mensaje final es: no tengan miedo. No tengan miedo a esto. Pero es natural tener miedo cuando se desconoce lo que está sucediendo y el por qué. Tendría yo que agregar que no le creamos más a quienes aparecen en los medios oficiales de comunicación, demagógicamente hablando y ofreciéndonos estar tranquilos porque nos van a proteger.
Ellos no nos van a proteger porque nunca lo han hecho. Y que la única esperanza funciona en las fuerzas del bien, porque es un error pensar que lo único que opera son las fuerzas del mal. Evidentemente están operando porque se ven, pero no son las únicas. Las del bien operan desde antes que las del mal y son más poderosas, como es más poderosa la verdad que la mentira siempre. Así que hay hombres y mujeres especiales que están participando de un plan verdadero de resurrección de sí mismos, y la finalidad es que todos los que quieran entender cómo ayudar a los demás puedan ver en la vida y obra de Jesús, sin religiones, porque Jesús no es religión, un camino para entender la verdad. Y que en quienes consideren que tienen información válida, como bien lo pueda hacer esta, espero que lo haya sido, como bien lo puedan tener muchas personas que no salen en televisión ni en redes, pero saben cómo enseñar a amar a otros, escúchenlos y aprendan, porque eso va a salvar a la humanidad. Muchas gracias, Diego, por haberme invitado a tu programa. Estoy muy complacido y muy agradecido. Y un abrazo a toda tu audiencia. Pues es un deleite, Gabriel. Si quieres decir dónde vas a estar las próximas conferencias, la próxima gira, dónde te pueden encontrar, tú mismo puedes anunciarlo. Bueno, tenemos planes para ir a todo el cono sur del continente americano. Las redes sociales que mencionamos de Niño Nuevo en Facebook, en Instagram, en YouTube, pues publicaremos oportunamente toda la programación. De forma más eficaz la pueden ver siempre en la página web www.niñonuevo.com. Ahí siempre estaremos actualizando dónde estaremos, en qué hora, en qué país, para que todo el que quiera acercarse lo haga. Por supuesto que sí, ahí estará la información. Pues vuelve pronto y nos vas contando también sobre tu gira, sobre lo que viene, tus últimas investigaciones, Gabriel. Si puedes, por favor, quedarte, puedes quitar la pantalla, pero quedarte hasta que termine a subir la grabación. Y lo estamos grabando también en HD para moverlo luego por las redes, como todo el trabajo que hacemos con los Reels, en todas las redes. Estamos ahí muy virales y aquí hay muy buena información que hay que difundir. Gracias, Gabriel. Un deleite escucharte. Gracias por tu valentía y por tu gran trabajo. Muchas gracias, Diego, a ti igualmente. Un abrazo. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, Gabriel. Nos vemos. Se nos acabó el tiempo, de verdad que quisiéramos estar mucho más conectaditos con esta información, porque cuando esa información toca el alma, toca el espíritu, toca nuestro ser, quisiéramos que el tiempo se detuviera para seguir aprendiendo de la sabiduría que hombres como Gabriel Mauricio Cardona nos han enseñado tanto en este espacio. Un llamado a escuchar nuestro corazón, un llamado a reconocer nuestra esencia, nuestra identidad. En esa entrevista se tocó bien claro cuál es nuestra procedencia, cuál es la procedencia del mal, por qué existen tantas cosas que están mal en este planeta y por qué nosotros cada día nos hacemos más preguntas acerca de nuestro origen. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Esos acontecimientos finales que ya se están comenzando a ver cada día con más frecuencia son los que están tocando nuestro espíritu y nos están haciendo un llamado al despertar de conciencia. Gracias, gracias por permanecer, por estar ahí presentes, por conectarse con la voz de los corazones. Si este programa te gustó, compártelo. Ahí debajito en la flechita que está en las herramientas de YouTube, tú le puedes enviar vía WhatsApp, vía cualquier red social a las personas que quieras que también escuchen estas verdades. Llegó el tiempo de despertar la fuerza que siempre ha estado en nuestros corazones, pero que por estar distraídos en tantas cosas no habíamos escuchado. Gracias a todas las personas que se conectan desde tantos lugares del mundo. Sobra decir los nombres de los países, porque ahí en los comentarios los leemos siempre y les agradecemos esta compañía. Nos veremos dentro de 8 días, como siempre, aquí en La Voz de los Corazones. Hasta la próxima.